docente, en donde la incorporación de la investigación y la incorporación de la extensión esté presente en lo que normalmente el docente hace. Exacto. Dale, sí, te lo apretas y... Bien, cuando hablamos de integraciones curriculares, ciertamente que nos ha costado a las universidades hacer dominar las funciones sustanciales de la universidad, que son la formación, la investigación y la vinculación con la sociedad. Sin embargo, ahora las integraciones curriculares se deberían ser vistas en que las asignaturas no deberían ser tampoco aisladas, sino trabajar de manera inter y multidisciplinaria, de tal manera que los marcos curriculares o los proyectos tengan que ver con varias asignaturas alineadas o integradas que permiten al estudiante hacer investigación, tener su formación y trabajar en proyectos de vinculación con la sociedad que tengan que ver con su perfil de salida, con su perfil de egreso, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Y para eso en qué tenemos que pensar? En modificar los planes de estudio. Esta propuesta no podrá ponerse en marcha si los planes de estudio que tenemos hoy consolidados, que tienen este formato, no los modificamos a un formato nuevo. Es lo que plantea la compañera. En nuestro país, Ecuador, estamos trabajando a nivel nacional. Obviamente que hemos pasado por un proceso de evaluación bastante arduo y que nos ha hecho tener estas miradas. Por lo tanto, ahora nuestro trabajo en el nuevo currículo que se está trabajando a nivel nacional de todas las universidades públicas y privadas tiene que ver con las integraciones curriculares, con las funciones sustanciales de la universidad en relación a la formación, la investigación y la vinculación que deben estar ligadas desde el primer año y obviamente que con ese acercamiento de la gestión social del conocimiento hacia la comunidad. Y ahí estamos hablando de integrar desde la currícula estas funciones que nos vemos aisladas. Bien. Y podríamos fortalecer más a nuestros estudiantes. El único requisito que tendría que tener esa acción que vos hacés es qué tipo de vínculo planteamos. Si está claro cuál es el vínculo que integramos. Cuando hablamos de vinculación no estamos hablando de dar un servicio. No estamos hablando de hacer una donación o una participación excluida del conocimiento. Si es como el talento humano, el conocimiento que fortalece alguna problemática o que resuelve alguna problemática social desde la competencia de la carrera, ya sea educación y demás, ¿no? Bien. Nosotros a lo que recurrimos ahí, cuando hablamos de vinculación, básicamente es el término, varios conceptos, pero básicamente el diálogo de saberes. La posibilidad de establecer con los sectores populares, con los sectores sociales con los cuales trabajamos, un proceso democrático en el cual exista una mutua interpelación entre el saber académico y el saber popular. ¿Me dejas seguir? Sí. Esto es lo que normalmente acontece y lo que estamos proponiendo es romper este proceso que no sé, ¿les cayó más o menos? ¿Identifican algo de lo que pasa en las universidades de ustedes con esto? ¿Es más o menos así? Hagan así. Sí, adelante. Usa el micrófono, por favor. Primeramente quería hacer una pregunta. Cuando se habla, es un chiquitico así mirar para atrás, cuando se habla del modelo popular, lo veo coincidente con lo que llamó Balsaña el modelo integral. ¿Es lo mismo? ¿O es otra clasificación? No conozco el modelo. No conozco el modelo. No, Balsaña no tiene modelo. Balsaña lo que sistematizó los modelos y me parece igualito que esos que presenta, pero me llama la atención que en vez de integrar es popular aquí. Es lo mismo. Ay, no digas eso. No conozco. Ok, bueno, el modelo, él sistematiza los modelos y el integral tiene ese mismo contenido del popular, pero eso es un detalle irrelevante. Nos pasás la bibliografía, vamos a estudiar todos. No, es que me interesaba que fuera otra tipología que no conozco. No, esta es una tipología nueva, viste las fuentes que tenía, ¿no? Bueno. Hay un montón yo no sé, para pensar la Universidad Popular, básicamente a lo que recurrimos fue a Darcy Ribeiro, Alfredo Randonea y Boaventura Sousa Santos. Esos son los tres, esos son los abrevamos esas tres fuentes para pensar la Universidad Popular, pero hay muchas más, por supuesto que sí. Pero nosotros tomamos eso, porque en la revisión bibliográfica que hicimos, nos parecía que con esos tres, sobre todo con Darcy Ribeiro, que es un compañero fallecido lamentablemente,
que hizo un proceso muy importante en Uruguay de estudio y de aporte a la reforma universitaria en Uruguay. Este es un brasilero antropólogo muy famoso en Brasil y también en Uruguay, y el aporte sobre la universidad pública es muy notorio, de Darcy Ribeiro. Nosotros tomamos algo de él, y sobre todo de Boaventura Sousa Santos. De Boaventura Sousa Santos, la diferencia que tenemos con Boaventura, que es medio irreverente decir, ¿no? Pero está bueno a veces a los popes plantearle alguna contradicción, es que él plantea las universidades populares, las universidades de los movimientos sociales, las plantea por fuera de las universidades públicas. Esa es por lo menos la visión y lo que yo pude ver de cómo hacen los planteos Boaventura Sousa Santos. Y como que nos corre de la disputa en las universidades públicas por una universidad popular. Que me parece que ese es un problema. Yo creo, estamos convencidos, que tal vez algunas universidades populares haya que gestar en América Latina. Pero la disputa en el campo de las universidades públicas también hay que darla, es sumamente necesaria, porque estamos siendo lo que planteamos en ese modelo. Una fábrica de profesionales fundamentalmente técnicos, dependiendo de la facultad y dependiendo de los lugares. Pero hay una concepción que tiene que ver con eso. Y Boaventura plantea la construcción, es decir, lo que plantea es que los movimientos sociales deberían pensar su propia formación universitaria aparte. Esa es la idea que en general, cuando en la Universidad del siglo XXI, en el apartado final del libro, él plantea la idea de la universidad de los movimientos sociales, y esa es la... podemos discutir. No, pero de todas formas la concepción que trae Boaventura con la concepción de investigación-acción y la concepción de ecología de saberes la compartimos ampliamente. Bueno, ese no era mi punto, eso no es lo fundamental que quería plantearnos, sino me interesó porque veo que esa clasificación de popular coincide con el contenido de la integral, pero además pienso que la popular no puede dejar de ser integral, de acuerdo a lo que se está planteando aquí de integralidad. Ahora, lo que quería decir era que hablaba ahorita usted de la posibilidad de cambiar la currícula en pos de lograr esta integralidad, que para mí es esencia del proceso de extensión. Yo soy una persona que pienso que el proceso de extensión, y creo que como yo hay muchos aquí, el proceso de extensión es el principal proceso de una universidad, porque ¿para qué formamos profesionales si no es para transformar la sociedad? Y ella es integracionista por naturaleza, porque si sus formas no se objetivan con los contenidos de los otros procesos, pues entonces es un globo, es nada. Ella tiene que ser integral obligatoriamente, o no es. Desde ese punto de vista, entonces, quería participar en un criterio nuestro a partir de una experiencia que tenemos con un grupo de compañeros en la CUJAE, donde se nos ocurrió implementar una categoría que trabaja el doctor Tomasino, que es la de prácticas integrales, y lo hicimos sin afectación de la estructura de la currícula, simplemente aprovechando el componente de práctica laboral que tiene la currícula. Y cuando llegaba ese momento de práctica laboral, incluso dentro de la misma, otro componente que tiene la currícula nuestra, por lo menos el plan D, que es la docencia, utilizar todas las problemáticas que pueda tener el contenido curricular para irlas a cuestionar o a resolver en espacios de nuestra población y de nuestro territorio, donde existe una necesidad sentida, cuya satisfacción se logra con la aplicación de estos conocimientos que se adquirieron en la docencia. Pero eso trajo como consecuencia que claramente hay que investigar, en fin, que se logró una integración de los tres procesos sin ningún tipo de una articulación. Bien. Y da la casualidad que el núcleo básico de esa articulación está en el momento en que se piensan los tres procesos en pos de una formación integral del estudiante, y no de acuerdo a las características o propiedades particulares de cada proceso, que es a lo que se tiende. Gracias, Mauricio. No hemos logrado nada todavía, estamos iniciando. Bien, agradecemos a Maritza en los comentarios, y podemos después conversar en el corredor, ahora para conversar largo. Nosotros lo que planteamos es la posibilidad de pensar en un nuevo formato de vínculo entre las tres funciones. Planteamos lo que recién Marisa traía, que son las prácticas integrales, que de alguna forma se podrían representar en un diagrama, con las dificultades que tiene un diagrama, con el siguiente diseño. Avanzar la próxima. La idea central es que lo que es marginal, lo que está en el borde de la formación de los estudiantes y del trabajo docente, se incorpore al acto educativo. Que el docente, a la hora de pensar qué va a hacer en el semestre con sus estudiantes,
piense cómo incorporar la extensión y también la investigación en procesos normales curriculares. Lo que sí sabemos que eso debería pasar en todos los estadios de la carrera. Sí sabemos que sería muy bueno que aconteciese combinando disciplinas de un estadio, o no. Lo que traía la compañera, la posibilidad de pensar que haya varios estudiantes de varias disciplinas, con el problema de que son disciplinas de una misma carrera, ¿no? Que hay que ver cuál es el nivel de interdisciplinaridad que ahí creamos. Yendo a campo a trabajar en forma conjunta, yendo a territorio a trabajar en forma conjunta. Esa es la idea central, pero no solamente que hagan procesos de extensión integradas a la currícula, sino también que puedan incorporar formatos de investigación, con un par de consideraciones bien especiales. Un proceso de extensión centrado en el diálogo de saberes, en la escucha, en la apología de saberes, implica investigar la realidad para su transformación. Eso para nosotros está claro y para los autores y para la práctica que hemos hecho está claro. No es posible pensar la extensión solamente desde el vínculo si no existe un proceso también de diagnóstico participativo del espacio en el cual están los actores sociales trabajando junto con la universidad. De todas formas, incluimos la investigación, porque acá, para usar una palabra que el compañero trajo, que es la satanización, nosotros no satanizamos la investigación convencional. La ponemos en cuestión para algunas cosas, pero no la satanizamos, porque la investigación convencional, fuera de los moldes positivistas, investigaciones serias, que no son necesariamente participativas, son importantísimas a la hora de construir, por ejemplo, poder popular. Lo que hay que ver cómo generamos con esa investigación, también más tradicional, no participativa, un proceso de apropiación por parte de los sectores con los cuales trabajamos. Que no es cualquier proceso de devolución de la investigación tradicional que genera apropiación por parte de los sectores al servicio de la transformación de los lugares donde viven, donde trabajan, donde sienten y piensan. ¿Se entiende esto? Por eso no satanizamos. Hay un montón de investigación muy valiosa, muy seria, que también tenemos que usar. Muchas veces son los marcos teóricos que tienen que ver con investigaciones, pero además la investigación que podemos hacer deporte de tipo más convencional, no participativa, también tiene lugar en este proceso de integración en la currícula. Siempre y cuando sea seria, siempre y cuando no tenga desviaciones positivistas, de objetivación de todo, siempre y cuando tenga una construcción no ecléctica y que pueda contribuir a entender algunas cuestiones. ¿Está bien esto? Por eso también decimos, porque si no alcanzaría con pensar que uno incorpora la extensión de la lógico-crítica para incorporar la investigación. También decimos que los procesos convencionales de investigación que uno puede hacer en campo, no necesariamente participativos, también son fuente de instrumentación, pero hay que ver cómo, para los sectores con los cuales trabajamos. Esto pone en cuestión, y voy a detenerme un segundo más en esto, es el proceso de devolución de la investigación que hacemos en territorio. ¿Cuándo la hacemos? Porque la investigación tradicional muchas veces investiga en territorio, genera los papers, genera las tesis, genera los productos de investigación y después no retorna a territorio a devolver, con todo el problema que tiene la devolución. Pero a veces ni eso hacemos, ni devolvemos la investigación que generamos en territorio. ¿Cuántas tesis son fruto del trabajo hecho con actores sociales que después nunca más se enteraron lo que se publicó con respecto a las cuestiones que les preguntamos a los actores sociales con los cuales trabajamos? Innumerables. Aún así, aún si volviésemos a territorio a trabajar con los actores sociales con lo que obtuvimos de esa investigación, aún así está en cuestión cuánto instrumentamos a los sectores populares con la investigación presentada como devolución en un taller. Está en cuestión. Habrá que pensar con mucho cuidado cómo generamos procesos educativos con pedagogías concretas de apropiación de esa información. Eso no es instantáneo, no es una tarde de taller en la cual la gente aprende algunas cuestiones y nosotros aprendemos algunas cuestiones también. Es un proceso detenido en el cual hay que teorizar, en el cual hay que problematizar, en el cual hay que avanzar desde lo concreto al abstracto y del abstracto a lo concreto.
Esa es la teorización de los círculos de cultura de Freire. Tiene que ver eso, con eso tiene que ver. Entonces, ¿cómo pensar que los contenidos programáticos que puedan surgir de alguna investigación los puedo metabolizar con la gente? En el mejor sentido de la palabra metabolizar. Metabolizar participativamente. Lo otro que planteo, y voy casi terminando porque no voy a hablar de estrategias, porque capaz que nos reservamos un tiempito para conversar, porque yo los corté mucho y entonces quiero, capaz que dejamos, porque me parece que lo principal del planteo me parece que lo pasé. Por lo menos me da la sensación de que lo principal que traíamos, porque lo traemos juntos con los compañeros, está pasado. Pero quiero hablar un poco de cómo estos procesos de integración de la extensión a la currícula hackean la pedagogía universitaria. ¿Por qué hackean la metodología? Primero porque son extraáulicos en general, no necesariamente, porque uno tiene que bajar los muros de la universidad para salir, pero también para que entren los actores sociales de la universidad. Y tenemos pocos casos en los cuales los actores interactúan con nuestros estudiantes y docentes adentro de la universidad. Son poquísimos. Hay, por supuesto, hay muchos, pero no son tantos a la hora de pensar lo que pasa en general. ¿Cómo hackea? Ahí hay un vínculo que nosotros decimos que es estereotipado, eso lo tomamos de Pizón Rivera. Hay un vínculo fijo, que está dado siempre, que es el vínculo bancario. Es el vínculo en el cual el docente le enseña al estudiante porque no sabe. Porque el docente sabe todo y le va a enseñar. Y esa es y Freire tiene la expresión esa que dice, bueno, el estudiante o su cabeza ofician como depósitos de un banco en donde yo vuelco los contenidos que son los que tiene el docente en forma cuasi exclusiva, dice Freire. Porque el estudiante no tiene, no sabe, ¿no? Esa concepción es hackeada porque aparece ese vínculo estereotipado, biunívoco, áulico, lo rompe una nueva figura que rompe el vínculo de a dos, que es el actor social. El actor social, según cómo nos vinculemos con él, pero en este formato de escucha y diálogo, también enseña. Cuando ustedes ven la expresión esa, el medio como enseñante, el medio no es el medio son los actores sociales del medio. El medio también, el paisaje también enseña, pero, o lo ecológico también enseña, pero ahí el medio como enseñante es el actor social enseñándole al docente, enseñándole al estudiante y también aprendiendo del docente y del estudiante. O sea que hay una ruptura del vínculo normal establecido en sala de aula que es estudiante-docente, docente-estudiante. Pero además, estos procesos, cuando son interdisciplinarios, como traía la compañera, implican que nosotros, no justaponiendo, sino viendo cómo articulamos distintas disciplinas, hacen que haya diálogos horizontales entre estudiantes de distintas disciplinas, en donde un estudiante de antropología pueda explicarle a un compañero biólogo cómo se da una relación de parentesco en una comunidad, para después aprenderlo en la realidad. O como un biólogo pueda explicarle cómo se da el ciclo de la eutrofización de un río, a un compañero antropólogo que no incorporó eso nunca en la currícula de su disciplina. Y eso se da de la manera más natural y práctica entre pares, entre estudiantes. Pero además hay otro jaque bien interesante, en el cual un estudiante de otra disciplina tiene la capacidad de enseñar a un docente de otra disciplina. Y ahí el docente de antropología podrá aprender con un estudiante de agronomía, o el docente de agronomía podrá aprender con un estudiante de trabajo social, cuestiones que no fueron procesadas en las currículas normadas de las trayectorias disciplinares. Eso es lo que incorpora un proceso de extensión adentro de la currícula, esa posibilidad. La posibilidad de romper con ese vínculo áulico, bancario, que en general se establece en nuestras universidades. Quiero decir esto también, hay un montón de vínculos de muchos compañeros docentes y estudiantes que no tienen ese registro bancario. Hay un montón de experiencias y de trabajos de docentes que construyen, aún en sala de aula, un proceso dialógico, un proceso crítico, un proceso donde se considera el saber del estudiante y se parte del saber del estudiante para la construcción de nuevos saberes a nivel del aula. Eso también es cierto. Eso hay que reconocerlo. Lo que decimos es, eso puede pasar.
Ahora, gran mano nos da para esto la incorporación de la extensión en ese proceso áulico, que desarmamos de alguna manera con la incorporación de un actor social. Dos o tres desafíos, yo me voy a quedar acá, dos o tres desafíos para esto. Y voy terminando para que conversemos un poco. Hay claramente un desafío a la función docente. Nosotros como docentes hemos entrado a la universidad fundamentalmente porque corroboramos nuestra capacidad disciplinar. Y lo más que nos piden a lo sumo es un plan de trabajo para algún departamento y alguna clase en la cual comprueban que nosotros somos capaces de hablar dos palabras unidas una tras la otra, ¿no? De verdad. Pero, o sea que nosotros en la universidad estamos fundamentalmente porque dimos cuenta de una capacidad de saber la disciplina. En algunas universidades se ha incrementado últimamente la formación pedagógica de los docentes. Eso es cierto también. Pero le estamos pidiendo al docente no solamente que enseñe en el aula, con su formación pedagógica, más adecuada o menos adecuada, sino que además enseñe a hacer extensión, que vaya a territorio, a hacer extensión con los estudiantes, en el marco de las disciplinas normales que el docente da. Y esto, compañeros, es trabajar a la intemperie del aula. Y el aula es el espacio más cómodo y más seguro que tiene un docente para vincularse con los estudiantes. Y el medio es el lugar, puede ser el lugar más disfrutable, puede ser el lugar más lindo para trabajar por parte sobre todo de la tribu extensionista, pero por parte del docente que predomina en nuestras universidades, el territorio es una interrogante muy fuerte a su formación, a su capacidad de estar frente a un grupo de estudiantes y de vecinos, de campesinos, de cooperativistas, pensando que van a haber un montón de cuestiones que nos trae la indisciplina del medio a nuestra monodisciplina. Es muy inseguro pensar ir a trabajar al medio si uno no se vinculó históricamente con el medio. Entonces, esta tarea docente hay que acompañarla. Tenemos que tener fuertes procesos de formación docente incorporados para poder pensar la utopía extensionista. Hay que acompañar a los docentes, no solamente en la formación, sino a través de algunas estrategias, como por ejemplo estos dos programas en donde están esas dos compañeras, en donde el docente va al territorio y la universidad mantiene un vínculo permanente con territorio. Hay equipos interdisciplinarios, no de una facultad, sino de la universidad trabajando en forma permanente en el territorio. El docente va con sus estudiantes a hacer algunas cuestiones que pueden ser más o menos críticas, más o menos dialógicas, pero no va solo porque hay un equipo interdisciplinario que viene construyendo demanda en forma permanente. Esa es una estrategia para asegurar, o por lo menos dar cuenta de los miedos docentes, pero también de darle permanencia y sistemática al trabajo de la universidad junto con los actores sociales. ¿Está claro? Hay tres requisitos básicos para formación docente, pero hay tres cuestiones que no pueden no estar presentes en forma cuasi sine qua non, las tres, complementarias, sinérgicas, que no podríamos pensar de que si no están, esto se concreta. Una, si los estudiantes organizados en nuestras universidades no están de acuerdo y no promueven definitiva y profundamente esta propuesta no tendrá vida. Porque esta es una propuesta que o es de los estudiantes o no es. No en exclusividad, pero sí en la punta del proceso de transformación de la universidad. Eso ha pasado así. Si uno ve las reformas universitarias de 18 para acá, todas las que hemos tenido en las universidades nuestras, siempre han sido protagonizadas por estudiantes organizados. Desde el manifiesto liminar de Córdoba en el 18, a lo que pasó en el 58 en Uruguay, a lo que pasó en las universidades de ustedes. Y si no, revisen a la hora de pensar algunas transformaciones en un sentido popular que hayan tenido sus universidades, si en donde, puede ser que no, pero en general, yo me animaría a decir en la gran mayoría de los casos, la vanguardia, con todo el cuidado que implica hablar de vanguardia, ¿no?, ha sido una vanguardia estudiantil en la construcción de una universidad. Esa es una condición.
Si los estudiantes no están peleando por esto, no habrá universidad popular. No habrá. No habrá. La otra condición, si los docentes, cada vez que publicamos un paper, nos arrumamos más al cielo y dejamos de ser trabajadores públicos, hablo de los trabajadores públicos, de la universidad pública, si cada vez que ascendemos un cargo, publicamos un paper, una arbitrada, indexada en inglés, nos alejamos de nuestra condición de trabajador de la universidad, eso pone en juego este modelo hasta la muerte. Y eso nos está pasando con mucho, en general nos está pasando con muchos compañeros docentes. La tarea de los gremios docentes es pensar en una universidad autónoma, cogobernada, al servicio de los sectores populares, debe tener el protagonismo de los docentes en cuanto a trabajadores públicos, no ajenos a una clase trabajadora que tiene procesos básicos de explotación y dominación en su constitución. Mientras tengamos corporaciones docentes pensando mucho más en prestigios personales que en repensar la sociedad que tenemos, este proceso va a hacer agua por varios lados. Y la tercera condición, y acá podemos discutir, porque esto de los gremios docentes, el trabajo docente, es muy discutible, pero todo es muy discutible. La tercera condición, esta forma de trabajo con las organizaciones sociales no se puede gestar y llevar a cabo sin un vínculo orgánico, permanente, sistemático, estratégico con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales defenderán esta idea de universidad, o esta idea de universidad podrá nacer y crecer muy poquito. No tendrá sentido si no existe una vinculación orgánica entre esta propuesta de universidad, estudiantes, docentes, funcionarios, ¿verdad? Y las organizaciones sociales que tienen la participación como sujetos colectivos en la sociedad donde nuestra universidad está. 3 requisitos básicos para la construcción de esta propuesta. Hay que trabajar ahí, porque esta propuesta no es una propuesta académica solo, es también académica. Debe ser una propuesta académica de un muy buen nivel académico. Me iba a decir de excelencia, pero ahí me corren cosas raras cuando hablo de eso. Pero digo, no debemos renunciar a la pertinencia cualitativa de nuestras universidades, no debemos renunciar a eso. Pero esta es una disputa que no es solamente académica, es una disputa eminentemente político-ideológica en donde nuestra propuesta se va. ¿Vieron la contrahegemonía? Estaba jodida. Bueno, más o menos era eso. Capaz que tenemos 5 minutos para que los compañeros digan algo. Sí, les agradezco mucho. Bien, buenas tardes. A mí realmente me asalta una gran inquietud, ¿no? Desde que usted empezó y creía que para los finales estaría mejor poder hablar de esto, aún con el poco tiempo que tenemos. La inquietud tiene que ver con la segunda pregunta, pero tengo que hacerle la primera. ¿Usted ha identificado en Latinoamérica algunos referentes de universidades o gremios que hayan aplicado este modelo de universidad popular? O sea, que sistematicen este enfoque. No, ¿eh? O sea, que no es posible... Que hay gremios que tienen esta concepción, sí. Sí. Pero además eso es una disputa entre los gremios docentes. Es una disputa con las concepciones corporativas de los docentes de la universidad. Hay una concepción muy corporativa, yo hablo de Uruguay, hay una concepción muy corporativa, sobre todo basada en los docentes investigadores, donde lo esencial ahí es la construcción de la producción a punto de partida de la investigación convencional. Eso genera, en el gremio, caso del gremio nuestro, yo me hago cargo de lo que digo y me peleo por eso, una construcción política del gremio docente que tiene como base ese modelo de universidad, que es el modelo academicista de la universidad, que cabalga entre la universidad mercantilista y la universidad desarrollista. Cabalga el academicismo fuertemente implantado, inclusive por las agencias de investigación nacionales, que generan un correlato muy fuerte para dentro de las universidades. Nosotros tenemos financiamientos externos de agencias de investigación que pagan a los docentes en función de lo que el docente hace dentro de la universidad. Eso nos está pasando en Uruguay y en Argentina. Si no, los compañeros de Argentina que lo planteen. Tenemos organismos de investigación nacionales que nos impactan fuertemente en lo que hacemos adentro.
Y lo que nos piden es que investiguemos y que publiquemos las entradas. Y si son en inglés, mejor. Entonces, esa es la base de la gestación de los corporativismos docentes, que lo que no quieren es salir de la Torre Babel de lo que